Hola, 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 hola. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas madrugadas. Pues no sé a qué hora tú le has dado play a este video, pero igual te agradezco por haberte tomado el tiempito de estar aquí conmigo una vez más, compartir eh, de lo que hoy tenemos que hablar. Como ya es costumbre, pues bienvenidos, bienvenidos. Y mis amados, mis niños, mis niñas. Y vamos a comenzar esto. Y probablemente pues esta sea una nueva dinámica, una forma en la cual pues comparta con ustedes. Probablemente si están eh, viendo esto es porque no es casualidad, no es porque yo haya querido, no es porque tú no tengas nada más que ver, sino que porque simple y sencillamente pues a él se le ha placido que tú escuches esto un ratito. Pues comencemos. Dicho esto, pues, ¿cuántos de nosotros hemos hecho cosas? Wow, qué profundo. Bueno, ¿cuántos de nosotros hemos hecho actos, hemos hecho acciones que conllevan un gran sacrificio, que conllevan un gran esfuerzo y que muchas, pero muchas veces nos sentimos al límite y creemos que no podremos más, no podremos seguir porque se vuelve difícil, porque probablemente eh, lo que estamos haciendo requiere mucho tiempo, muchas de nuestras fuerzas físicas, mentales y nos sentimos agotados. Pues creo que cada uno de nosotros día a día hacemos estas acciones, hacemos un esfuerzo, hacemos que lo que nosotros nos gusta, lo que queremos alcanzar, nuestras metas, nuestros sueños, valga la pena haciendo un gran esfuerzo, como decimos en buen salvadoreño, echándole todas las ganas del mundo y pues eso es algo bueno, eso es algo que a todos nos ha pasado. Día a día pues quieras o no, queramos o no, eh, siempre en el día tenemos que hacer muchas cosas en las cuales tenemos que poner mucho esfuerzo de nuestra parte para que lo que estemos o vayamos a realizar lo podamos hacer con eficiencia, lo podamos hacer con todas las ganas, con todo el amor que es necesario realizarlo para cada uno de nosotros, ya sea porque nosotros queremos, porque va a ser parte de algo en nuestra vida o porque va a beneficiar a otras personas, porque probablemente lo que estemos haciendo en un futuro sea para otras personas, para nuestra familia, nuestros hijos, nuestros primos, nuestros amigos, etcétera. Y pues creo yo que cada uno de nosotros en este punto nos sentimos sumamente conectados. Nos sentimos que hace clic en nosotros y decimos, wow, yo he pasado por esto. Así es que cuántos de nosotros no hemos tenido que ponerle empeño, que ponerle todas las ganas del mundo, ya sea a conseguir un título, un diploma, a conseguir un trabajo o ya estando dentro del trabajo, haciendo las cosas sumamente bien para que pues simple y sencillamente nuestro trabajo tenga un peso o tenga ese sello distintivo que diga, wow, si esta persona sí lo hizo bien, lo hizo conforme o más de lo que aquí se le pidió. Probablemente pues el esfuerzo sea en una relación de amistad, en una relación de noviazgo, en la cual muchas veces no le ponemos aún muchas más ganas, porque ya están envueltos sentimientos, sentimientos de otras personas, no solo los tuyos. Y pues cada uno de nosotros día a día tenemos que hacer esfuerzos. Probablemente hay esfuerzos que nos cuesten mucho más
acciones que nos lleven mucho más tiempo realizar por A o B motivo. Y pues todos en esta vida no podemos decir que nunca hicimos acciones, que tomamos decisiones que nos conllevaron a hacer un trabajo mucho más largo, mucho más arduo en nuestro día a día. Y pues creo que todos nosotros nos sentimos identificados cuando decimos que sabemos que es un esfuerzo sobrehumano, muchas veces lo llamamos, un esfuerzo en el cual conlleva mucho tiempo de nuestra parte, mucho esfuerzo, muchas ganas por parte de nosotros para que esto se lleve a cabo y tenga el resultado que cada uno de nosotros queremos. Y aunque probablemente sea un esfuerzo fallido en su momento, pues de algo nos sirve, de algo aprendemos de esas acciones que probablemente funcionen o no funcionen como nosotros quisiéramos. Y ¿alguna vez te has preguntado de todos esos esfuerzos que tú has hecho a lo largo de tu vida, de todas esas acciones, de todas esas decisiones que tú has tomado para que hoy estés donde estés o tengas los resultados que tú deseabas? ¿Cuál probablemente fue ese sacrificio perfecto para ti? Que decís tú, wow, este fue, como lo mencioné antes, hay esfuerzos que llevan mucho más tiempo. Probablemente decimos, este fue un esfuerzo mucho más grande. Ya le hemos hablado antes que como humanos nosotros tendemos a medir, a cuantificar las cosas para que nuestro cerebro lo entienda mucho mejor y mucho más fácil. Y decimos, wow, probablemente este esfuerzo fue mucho más grande que el que hice hace 2 años, hace 3 años, hace un mes, no sé yo. Y pues probablemente en nuestra vida hay un punto, hay un esfuerzo mucho más grande y significativo que cualquier otro. Probablemente sea que llevó más o quizás menos tiempo que otros, pero llevó mucho más esfuerzo y probablemente utilizamos muchas más herramientas que las que probablemente utilizamos con otros que fueron de a largo plazo. Y sabes, hay un esfuerzo y pues no me dejarás mentir. A lo largo de la historia han habido y probablemente seguirán habiendo muchos más esfuerzos por parte de la humanidad para dejar una huella en este mundo. Para unos probablemente es un esfuerzo negativo hacia sus hermanos el construir, por mencionar algo, no es que tenga algo contra ciertas personas o contra X cultura. Simple y sencillamente son ejemplos. Probablemente el construir un muro demasiado grande para probablemente quizás impedir que otras personas invadan sus territorios y así cuidar de ellos y a los que aman. Probablemente un esfuerzo de construir una torre grande que sea un icono para unas culturas, probablemente una estructura vertical que lleve tantos pisos, o dejar una marca, una huella en este mundo. Pero, ¿sabes? Probablemente podamos decir, pero es que antes de este puente, por un X ejemplo, este puente que es el más grande o largo o ancho del mundo, wow, es una maravilla de la ingeniería, no lo vamos a negar. Pero, ¿qué pasa? Simple y sencillamente el antes y el después de ese puente probablemente no nos afecte a toda la humanidad, sino que a un cierto porcentaje de personas. Pero ¿cuántos de nosotros podemos decir que hay un sacrificio en el cual se parte la historia en un antes y un después de ese sacrificio? Exacto, ya sabes por dónde voy. Pues
¿Sabes? El sacrificio, si tú lo buscas, dice, según el significado del diccionario, dice que es un esfuerzo, es pena, es una acción o un trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo para beneficiar a alguien. Independientemente sea beneficiarte a ti, beneficiar a alguien de tu familia, beneficiar a tu esposo, a tu esposa, a tu novia, a compañeros de estudio o de trabajo. Me gusta bastante el decir que es una acción, el decir que esto es un trabajo, porque es lo que es, un trabajo que nos conlleva a exigirnos mucho más de lo que probablemente en el día a día nosotros nos exigimos. Sabes que pues este sacrificio en la tipología, es decir, en la forma en que se catalogaban la ley, era imperfecta. El sumo sacerdote, ya hemos hablado antes de qué era lo que hacía qué era lo que hacía un sumo sacerdote, que era un sumo sacerdote. Pues era un tipo de Cristo que ponía y ofrecía sacrificio por sí mismo. Y pues nosotros vemos que en Jesucristo no necesitaba hacerlo. El cordero muerto, según la ley, debía ser sin mancha alguna, pero era moralmente, pero no era moralmente puro, porque era incapaz de tener razón, de saber o qué significaba el ser tentado o vencer la tentación como lo hizo Jesús. Todos hemos visto, todos hemos leído, probablemente quizá solo lo hayas escuchado, lo hayas visto en alguna película o en alguna novela como se pusieron en su momento de moda, que era lo que pasó con Jesús y todo lo que vemos que Él pasó. Y como dijimos, ¿verdad? Un cordero no tenía la capacidad de entender que era vencer o ser tentado por las situaciones, por la vida. Hemos visto y dijimos antes que Jesús fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero no falló, no pecó. Y un cordero, un animalito, no iba a poder entender eso. No tenía la capacidad de ver lo grande que era ese sacrificio, ese esfuerzo que Él iba a hacer para el perdón de nuestros pecados. Los sacrificios no purificaban la conciencia del pecado. ¿A qué me refiero con esto? Que simple y sencillamente pues quería decir que retenía la tendencia humana a disculpar el pecado. Como por decir, sí, es que sí lo entiendo, Él lo hizo por esta cosa o esta cosa. Y déjame decirte pues que el tener empatía hacia los demás es algo bueno, es algo fenomenal y wow, créeme que no muchos tienen esa empatía a sus demás conciudadanos o hermanos o personas o prójimos. Pero lastimosamente muchas veces lo ocupamos como excusa para decir, sí, es que Él lo hizo, como para perdonarlo y decir, sí, pero es que lo hizo. Déjame decirte, quizás te va a sonar algo pedante, te va a sonar algo, uy, qué cuadrado, pero sabes, el matar es matar. Independientemente tú agarres un arma, la apuntes a un insecto o la apuntes a la sien de una persona y dispares ese gatillo y esa bala salga disparada. Independientemente, matar es matar. Disculpame, pero es la verdad. Y si la ley, pues, hubiese provocado una plenitud de paz con Dios que se necesitaba, los israelitas no hubiesen sentido la necesidad de repetir anualmente los sacrificios. El día de la expiación ya hemos hablado antes qué es y para qué significaba y pues te invito a ver el video anterior a este, hemos hablado de eso.
Y no vamos a tocar este tema por cuestión de tiempo. Simplemente por eso, no es porque no quisiera hablarlo, refrescarlo, ¿verdad? Pero por cuestiones de tiempo no podemos hacerlo. Y sabes, te invito a que vayas a Levíticos 16, capítulo 16, versículo 16. Levíticos 16, versículo 16 nos dice: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Y vemos pues que por esto los sacrificios eran imperfectos, puesto que no podían proporcionar la completa limpieza que otorgaba la sangre de Cristo. ¿Sabes? Y probablemente te preguntarás, ¿para qué pues Él hizo eso? ¿Para qué pagó con su vida? ¿Para qué dio su sangre para nosotros? Y la respuesta es fácil, es simple y sencilla. Si tú sabes que cometes una falta contra la ley o una agresión que lleva al peligro de una vida que no es la tuya, vas a pagar. Independientemente conozcas o no las leyes que rigen la humanidad, vas a pagarlo. Y de igual manera nosotros teníamos que pagar un precio que sonará feo, pero el precio o la paga de nuestra vida no iba a ser suficiente. Y pues la paga del pecado simple y sencillamente es muerte. Así como la paga del matar a otra persona simple y sencillamente es la cárcel, o en otros países de igual manera pagar con tu vida. Por eso es que el sacrificio de los animalitos que se ofrecían en el día del holocausto eran sustitución de una del que ofrecía. Pero pues la vida de un hombre y de un animal no se compensan. Y pues Dios sí le concedía el perdón a los israelitas, aunque cuando la sangre era rociada simplemente pues Dios estaba pasando por alto sus pecados. Te invito nuevamente a que busques en tu Biblia, o si tienes una aplicación, pues vayamos a Romanos 3, capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como proporción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vemos con esto pues que fue necesario la sangre de Cristo para pagar esta deuda que ni tú ni yo podríamos haber pagado. Y probablemente dirás, bueno, pero si se necesitaba simple y sencillamente una vida, pues ¿por qué no la dio? Un ejemplo nada más. La persona famosa de aquel tiempo. Pero el rey tal era famoso, ¿y por qué no entregamos su vida? Como lo dije anteriormente, la ofrenda, el cordero tenía que ser perfecto. Simple y sencillamente el decir sin mancha alguna quiere decir que tenía que ser perfecto. Y probablemente estarás diciendo, wow, ¿de dónde? Exacto. Pero vemos que Jesús, Cristo, la sangre de Cristo era la perfecta. Era el precio perfecto que iba a perdonar, que iba a saldar esa cuenta que tú, que yo, que toda la humanidad teníamos en nuestra vida. Y, ¿sabes? Fue necesaria la sangre de Cristo para pagar el precio
y que fue Él quien tuvo que saldar esa cuenta de pecado, a fin de demostrar, con el fin de demostrarnos a nosotros la justicia de Dios. Probablemente vas a decir, wow, pero ¿qué papá manda a morir a su hijo para pagar el precio o la vida de tal persona? Yo como padre, dirás tú, o probablemente podemos pensar, wow, pero menos mal que era su papá. Te recuerdo, esa ofrenda, ese cordero, tenía que ser perfecto, perfecto. Y no había nada en este mundo hasta que llegó Él que fue perfecto para pagar esa deuda. En realidad te recuerdo que en el transcurso de la historia, pues los sacrificios de la ley tenía el valor de enseñanza, de demostrarnos que Dios es santo y que el pecado, como te lo dije, es pecado. También enseñaba que el respeto por la sangre, que preparaba el camino simple y sencillamente para comprensión del significado de la sangre de Cristo. Y probablemente tú dirás, wow, pero qué papá más amoroso que entregó a su hijo. Pues sí, sabes, si él no hubiese entregado a su hijo, ni tú ni yo estuviéramos vivos en este momento. Y pues simple y sencillamente Dios permitió el sacrificio como primer paso para que condujera a lo que Él agradaba, para lo que a Él en realidad le agradaba. Pero quería que el pueblo hiciera algo más que solo ofrecer sacrificios, que hiciera o que caminara con Él, que simple y sencillamente entendiera que por un tiempo estuvo bien ofrecer becerros, ofrecer palominos por el perdón de sus pecados. Pero como Él lo mencionó en otros versículos, que prácticamente parafraseado decía que ya estaba cansado de eso y quería algo más. Y te invito a que vayas conmigo a Miqueas capítulo 6, Miqueas capítulo 6, del versículo 6 al 8. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro de un año. Se agradará Jehová de miles de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En realidad, pues vemos que simple y sencillamente lo que Dios quería era algo más. Y una pregunta facilita. No me la contestes, contéstatela solo a ti. ¿No es cierto que cuando estamos en una relación queremos que de repente ser más que amigos? Después de ser más que amigos buscamos ser una persona importante. Después buscamos y siempre vamos queriendo ser más importante que como lo fuimos antes. De igual manera Dios no es la excepción. Él buscaba que sus hijos, buscaba que su pueblo pasara de ese punto y viese más allá y decir, wow, esto ya por un momento estuvo bien, pero hay que darlo más. Como dijimos antes, siempre es de dar esfuerzo, nuestro máximo esfuerzo. Y pues vemos que en realidad el hombre ofrecía sacrificios, pero no hacía la voluntad de Dios. Y eso era lo que él en realidad quería. Que pues simple y sencillamente y vemos que él veía como prácticamente que el culto prácticamente equivalía solamente a
pisotear y a gastar los atrios del templo de Dios. Vamos a Oseas. Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Wow, simple, sencillo, fácil de entender. Nuevamente dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios por más que holocausto. Aunque los sacrificios eran correctos, eran abominación a Dios, se habían convertido como abominación. Es como que cada vez que tú estuvieses en una relación y ya sea tu pareja, de repente te pegara sin qué ni para qué y después te diga, ay, sí, perdóname, discúlpame, y lo volviera a hacer, pues eso ya llegaba a un punto que ya no significaba, ya no tenía un mismo significado el decir perdón, porque probablemente se veía y con las acciones que se hacían, veía que eran prácticamente mentiras. Jesús vino a ofrecer el sacrificio del Antiguo Testamento. Es decir, no vino a cumplir el sacrificio del Antiguo Testamento, sino a obedecer la voluntad de Dios, y la obedeció, vemos que hasta el final. Y la voluntad de Dios cumplida por Jesucristo mediante la ofrenda de su propio cuerpo en el Calvario. Significa más que el perdón para nosotros. Su muerte nos proporciona la santificación, es decir, un estado de liberación, de liberación de la culpa, pues que en el cual nos separaba de Dios. Ya hemos hablado antes que era por eso es que estaba el sumo sacerdote, para hacer ese puente, dijimos, entre el pueblo y Dios, para ser ese intercesor ante el pueblo y Dios. Y sabes, ya para terminar, te quiero dejar con esto. Sabes que el sacrificio de Cristo es un sacrificio mejor, es mejor y eficaz, y es para siempre. Probablemente los sacrificios que realizamos día a día o hemos realizado han sido difíciles. Hemos llorado, hemos probablemente lacerado nuestro cuerpo en el transcurso de realizar nuestros sueños o anhelos, o por realizar esa acción o ese sacrificio que va a beneficiarnos a nosotros o a otras personas que amamos. Pero ningún sacrificio va a ser tan eficaz. Ningún sacrificio va a tener ese poder que tuvo el ofrendar su vida para el perdón de nuestros pecados. Y te dejo con eso, ¿sabes? Y quiero que penses antes de rendirte, antes de hacerle caso a esas voces que te dicen que te rindas. ¿Sabes? Dios no solo fue un simple sacrificio. Dios, hemos visto antes que Él sabe que es aguantar hambre. Él sabe que es que lo traicionen las personas que Él ama. Dios, mejor que nadie, sabe que es aguantar hambre, que es aguantar calor, que es tener fiebre o tener alguna enfermedad. Él, mejor que nadie, sabe que es ese sacrificio y llevar al cuerpo humano hasta el extremo. Y si Él nos conoce de esa manera perfecta, qué mejor sacrificio que va a quitar cualquier mancha, cualquier culpa en nuestra vida. Y si aún no has aceptado el perdón o ese sacrificio, ¿sabes? No está perdido todo aún. Aún hay tiempo. Puedes rectificar, ¿sabes? Te invito a que leas más de esto, a que comprendas más ese sacrificio grande que Él hizo. Y si pues tú crees, pues acércate a las personas que tú sabes que están predicando el verdadero evangelio de las buenas nuevas, que Jesús es el Cristo y que Él dio su vida para salvarnos a nosotros. Pues no te estoy diciendo ve a tal iglesia.
tú eres libre de ir a cualquiera, pero ojo, procura que se predique el verdadero evangelio, que Cristo es la vida y la salvación. Si es que mis niños, mis niñas, muchas gracias nuevamente por estar aquí, gracias por tomarte este tiempito y los quiero, los amo y espero verlos la próxima semana aquí por este medio. Muchas gracias nuevamente, que mi Dios me los bendiga, bye bye, cheito.